Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar un tarot interactivo, cómo será tu próxima pareja, características y físicas. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, suscríbete para que podamos llegar a más personas. Sobre todo, comenta qué te ha parecido, de qué país me ves. Siempre me encanta leeros de soy de aquí, soy de allá. Y sobre todo, muchas gracias por verme. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. También, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a mi correo, está todo en la cajita de información. También activa la campanita de YouTube para que te pueda avisar cada vez que suba vídeo. Y ahora sí, empecemos. Opción número 1, este corazón de color rojo. Opción número 2, este corazón que pone love y aparece corazones. Sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, déjalos ir para otra persona. Ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Recuerda, opción número 1 o opción número 2. Vale, pues empecemos con la opción número 1. ¿Qué viene para ti en el amor, opción número 1? Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, que tu próxima pareja es alguien totalmente nuevo. Puede ser que cuando la conozcas, y por eso me sale el paje de espadas, que estés atravesando por un momento de que no sea tu mejor momento, en el amor, en amistades, familiar, en lo laboral. Estás viviendo como un momento de crisis existencial, opción número 1. Es decir, quieres un cambio, no sabes cómo, a la vez te quieres enamorar, sientes de que a lo mejor estás en un periodo, y por eso me sale la carta de comunidad, ¿no? Opción número 1, de que ya sientes de que tus amistades pues van teniendo hijos, familia, pareja, siento de que, sobre todo, ¿no? De que tú, cuando llega el fin de semana, vas quedando con menos gente, se ve como reduciendo tu grupo, ¿no? Y eso ha hecho también que a lo mejor en un momento, ojo, adáptalo si te resuena. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Que a lo mejor has aceptado citas o por internet, o a lo mejor has intentado conocer chicos o chicas, pero sabías que no, vamos, que no erais compatibles, de que a lo mejor ha sido un rollo de una noche, o tú querías más, esta persona no, o luego te has dado cuenta de que, pues, que no era amor, ¿no? Y sí que es verdad que estás en el momento, no hay nadie para mí, porque yo no creo en el amor. Y lo mismo, ¿no? Por eso me sale la ruleta, ¿no? Siempre lo mismo. Claro que hay alguien para ti, opción número 1. Desde acepta decir, bueno, vale, ahora con las personas que salían, pues pueden menos, horarios, pues bueno, yo te veo, pues a lo mejor, como decía antes, ¿no? Y por eso me sale otra vez la carta de comunidad, ¿no? De decir, vale, soy realista, vale. Voy a pasar más tiempo conmigo misma, contigo mismo, me voy a valorar, voy a tener citas conmigo, pero sí que es verdad que a la vez estás en un momento que te apetece también hacer cosas nuevas, conocer gente nueva, y a mí me sale opción número 1 que tú, cuando tú decir, vale, estoy pasando por esta situación, no soy la única, no pasa nada,
Bueno, pues es una forma de salir de la zona de confort, llámalo como tú quieras, de decir, bueno, pues me lo voy a tomar como una forma de conocer gente nueva. Yo ya mejor puedo encontrar el amor, por supuesto, tomando esta decisión, pero tampoco no en plan de voy a hacer cosas nuevas y voy a encontrar el amor de mi vida. No, siento que tampoco no vas de ese rollo, ¿no? De decir, bueno, yo voy a probar cosas nuevas. Voy a conocer gente nueva fluyendo por la vida. Te veo de ese rollo, opción número uno. Y a través de ahí puedes conocer amistades, gente nueva, o a lo mejor también vas un día a alguna cafetería que normalmente vas tú a tomar café en tu descanso, o estás estudiando, o donde vives, ¿vale? Es donde yo veo también que en el día y en el sitio menos inesperado, eh, siempre coincidáis la misma hora, la misma gente, y oye, es una manera también de establecer siempre conversación de a lo mejor de una manera más tonta. A mí me ha pasado, opción número uno, también. Coincidí en la hora de descanso, da igual estudiando o trabajando, y oye, ver siempre la misma cara y al final, pues oye, establecer conversaciones, pues claro que sí, también he conocido de esta manera a personas. Opción número uno. Yo y quien dice que a lo mejor con esa persona, aunque quede en una bonita amistad, decidéis de ir a algún evento y él viene su mejor amigo, su mejor amiga, y oye, es el amor de tu vida. Es una manera también de conocer así el amor. Y oye, qué guay, ¿no? De conocer así de cuando menos te lo esperas, de la forma que menos te esperas de esa persona o situación, conoces el amor de tu vida. Pues esto es lo que va a pasar, opción número uno. ¿Qué más? ¿Qué más? Y como decía, tu próxima pareja es una persona sobre todo que le gusta hacer cosas nuevas. Siento opción número uno, que a lo mejor también te has podido estancar o como decía antes, ¿no? Por horario, por otras personas, por parejas, tus antiguas parejas, a lo mejor no podíais viajar y ahora estás en un momento de que quieres viajar, quieres conocer, hacer cosas nuevas. Pues claro que sí, con tu próxima pareja, opción número uno, vas a viajar. Sobre todo yo veo que es una persona bastante detallista, romántica. Sí que es verdad que en su trabajo es una persona totalmente seria, pero o trabaja bajo presión, pero sí que es verdad que cuando plega es una persona totalmente divertida, puedes tener grandes conversaciones, incluso conforme os vayáis conociendo, opción número uno. Yo siento de que tendréis muchas cosas en común. Sí que es verdad que yo siento de que a lo mejor por ambas partes empezaréis como una bonita amistad, puede haber algún lío, por supuesto, pero conoción a conoceros. ¿Por qué? Porque no queréis como pifiarla, cagarla, porque ambas partes sabéis que tenéis como potencial como pareja. Opción número uno. ¡Qué bonito! Aparte es una persona que puede dar la imagen de este me va a romper el corazón. Es que siento opción número uno que también, o es una persona que puede dar la imagen, perdón, que puede ser muy seria y todo lo contrario. Yo he conocido gente de que a lo mejor es introvertida y hasta que no coge confianza, pues oye, es cuando se abre y dices, pero ¿desde cuándo eres así? ¿Sabes? Opción número uno. ¿Qué han hecho con tu antiguo yo? Y yo a veces también, yo cuando conozco a alguien puedo dar la imagen totalmente seria, bla, 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 y luego soy otra persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy una persona que me gusta marcar poco a poco. Pues con esta persona igual. O sea, vais a empezar como poquito a poquito y luego como me sale está bien, ¿no? Va a despegar la relación. Qué bonito. Aparte es una persona cariñosa. Va a ser más cariñosa, ¿eh? A ti te va a costar, siento de opción número uno,
de que tú también eres una persona bastante cariñosa, pero como siempre digo, ¿no? El pasado te ha marcado, te han hecho daño. Puede decir que a lo mejor esta persona, a lo mejor lo primero no te capte o piensa que, o te dirá eres un poco fría conmigo, yo creo que te abras, quiero conocerte, bla, 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 ¿vale? Y a través tú de ahí vas a decir, mira, me han hecho daño, me da miedo porque yo quiero una estabilidad, yo no quiero perder ni mi tiempo ni mi dinero, obviamente, ¿no? Tú cuando conoces a alguien, pues siempre es con opción proyecto juntos, ¿no? Mirar hacia adelante como esta pareja, ¿no? Opción número 1. Y vais a ir. Marca tú los pasos, como siempre digo, si esa persona no te respeta, pues la situación que tú estés pasando es cuando se asoman banderas rojas, cuando vayamos a... Por ejemplo, no es cuando vamos a la playa, ¿no? Que hay banderas rojas en plan de... Ese día no nos podemos bañar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Opción número 1. Horóscopos que pueden ser tu futura pareja. Virgo, Leo y Piscis. Veo de todo un poco. Qué bonito. Lo ves como os decía antes, ¿no? Empezaréis como una bonita amistad. Yo siento de que cuando os conozcáis, opción número 1, yo siento de que os vais a gustar. O sea, yo veo un flechazo, ¿vale? Por ambas partes. Y es que no os engaño, mirad. Vais a tener química, o sea, desde el primer momento vais a imaginaros cuando os vayáis conociendo, aunque no habéis tenido contacto aún, físicamente me refiero, soñaréis los dos. Sí que es verdad que tú te lo vas a tomar como poco a poco esta relación. Esta persona irá quedando, irá dando los pasos. Opción número 1, como he dicho antes, puede que te despiste, pero mejor por su forma de ser. No te rayes, es una persona que a lo mejor es más introvertida. A ti te ve como más extrovertida. Y eso puede ser opción número 1, que te pueda causar inseguridades. Es normal, poco a poco. Qué bonito. Aparte yo veo bastante pasión porque veo mucho aquí color naranja, amarillo y para mí es, cuando veo estos colores es pasión. Aparte es una persona súper tranquila, paciente. Yo siento de que conforme vaya avanzando la relación, iréis como pensando en iros a vivir juntos, que a lo mejor a lo primero te dé miedo, vértigo, llevéis poco, pero iréis como hablando y eso mola porque más o menos te harás como una idea, ¿no? Opción número 1 de que por dónde puede ir los tiros la relación. Qué bonito. Aparte es una persona muy comunicativa. Yo te veo que te va a llamar, te va a escribir, o sea, va a ser él el que inconscientemente, opción número 1, te vaya como conquistando tu corazón. Qué bonito. ¿Lo ves? Sigo diciendo, ¿no? Y por eso me sale aquí una carta. Para mí, obviamente, puede ser también esto, ¿vale? Que a lo mejor que tú conozcas a esta persona, opción número 1, a lo mejor por algún evento, por alguna quedada, cumpleaños, alguna boda, que tú vayas. Es que lo vas a conocer en algún lugar que tú digas, wow. Sí que es verdad que a lo mejor a lo primero te dé miedo, si número 1. Es normal, puede ser de que vengas a mejor de un pasado, que han podido jugar contigo, etc, 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 ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor llegará un momento que la relación, opción número 1, avance, ¿vale? Y siento de que esto te ha podido pasar en un pasado, opción número 1, de que a lo mejor has conocido a alguien que a lo mejor para ti pensabas que merecía la pena,
por miedo, pues la has dejado pasar, ¿no? Y a lo mejor luego cuando la has intentado, esta persona pues ha rehecho su vida. No te rayes, no era para ti. Eso era una lección de decir de... Bueno, pues me dio miedo, pues que no se vuelva a repetir las historias. En esta vida, tanto que, como digo yo, ¿no? Es normal que tengamos miedo y más cuando acumulamos ya como vemos esta montaña, ¿no? Decepciones en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ya da igual en el amor, ¿no? Es normal que te vuelvas fría o como que te congeles. Opción número uno, es normal, pero momentos sobre todo de abrir tu corazón, de enamorarte, de empezar una relación. ¿Que da vértigo? Por supuesto, pero tienes que abrirte, opción número uno, porque ¿sabes qué pasa? Que la vida sigue. Yo, como siempre digo, hoy estamos y mañana quién sabe, opción número uno. Y yo creo que ya es hora de que te enamores. Aparte, yo siento de que esta persona, sobre todo, va a haber mucha comunicación. Yo siempre digo que para que una pareja funcione, opción número uno, es muy importante que siempre os comuniquéis cómo tú te sientes, porque es una manera que si tú te vas guardando las cosas, eso no avanza. Y llegaréis como a un pacto, lo hablaréis, ¿no? Decir, sobre todo comunicación, de lo que tengamos que decir, lo decimos, como personas adultas. Y yo sé, y eso va a ser como un equilibrio mucho en vuestra relación. Qué bonito. Sobre todo yo siento de que con la persona que des, si es chico, es una persona alta, moreno, pelo cortito. Yo lo veo más bien moreno. O piel muy blanquita o muy oscura. Es una persona también que le gusta ir siempre con camisetas, estilo de deporte, tejanos, bambas, pero que se sabe arreglar. Ojos marrones. Qué bonito. Aparte siento de que sus padres son mestizos y puede ser ahí una mezcla súper chula. Qué bonito. Te va a encantar tu futura pareja. Aparte de que te va a volver loca o loco, nada más que te roce una mano. Qué bonito, opción número uno. Y si es chica, yo siento de que es una persona ni muy alta ni muy bajita. Pelo largo, castaño o muy moreno. Pelo liso. Aparte, unas piernas súper preciosas. Y ojos marrones. Y es una persona también, tu futura pareja, muy tranquila. Sí que es verdad, como siempre digo, ¿no? Las relaciones tienen su lado bueno y su lado malo. Sí que es verdad que a veces un poco muy tranquila y tú eres un puro nervio, ¿no? Y eso un poco te va a desquiciar, pero bueno, oye. Tú igualmente vas a decir, es el amor de mi vida, me bajo de la vida contigo, yo quiero, vamos, una vida contigo. Qué bonito, opción número uno. Esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a mi correo cucatarot@gmail.com. Lo dejaré todo en la cajita de información por aquí, por aquí. Activa la campanita para que YouTube siempre te pueda avisar de los vídeos que voy subiendo. Y bueno, vayamos por la opción número 2. Hola, opción número 2. ¿Qué viene para ti en el amor? ¿Tu futura pareja? ¿En el amor? ¿Cómo será?
Yo lo que siento, opción número 2, que estás en un periodo de que a lo mejor es una persona divorciada, te acabas de separar, te sientes como muy traicionada. Por eso también me sale la diosa de la luna, ¿no? Y el 4 de pentáculos, ¿no? Estás muy cerrada, muy cerrado. Sé que estás viendo este vídeo, ahora todo lo que diga, vas a decir, yo no creo en el amor, que dice está loca, bla, 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 pero lo estás viendo. En el fondo, ¿sabes? Opción número 2, que, bueno, que deseas enamorarte, pero ahora mismo no crees, decepción. Es normal que se te pase todo por la cabeza, es normal. A lo mejor necesitas un periodo para ti, opción número 2, no estás buscando en el amor. Yo siempre digo, cuando no buscamos es cuando verdaderamente aparece esa persona y es lo que va a pasar contigo, opción número 2. Es normal que estés ahora así. Que tú ahora mismo estés en un periodo de, bueno, me he separado o llevas tiempo de que saliste de una relación. Opción número 2, que lo diste todo, pensabas que eso iba a llegar a algo más, pero ¿qué es lo que pasó, no? Que esta persona no había olvidado a su ex, él lo intentó o ella, y tú cuando sentiste que no avanzaba, pues, bueno, esta persona como que te dejó tirada, ¿no? Por eso también me sale la justicia, ¿no? Como que lleva aquí un pañuelo como vendada, ¿no? Y bueno, es normal, opción número 2. Necesitas tu tiempo de adaptación, de decir, me ha pasado esto porque han jugado conmigo. Yo, como siempre digo, opción número 2. No intentes ni vengarte ni nada. Te lo puedo decir que el karma existe, existen las leyes universales y claro que va a pagar por ese daño, opción número 2. Lo que te puedo aconsejar, canalizar es, céntrate en ti, en superar ese sufrimiento, ese duelo y te mereces ser feliz. Y claro que va a venir esa persona, opción número 2. Yo siento de que la vas a conocer a esta persona cuando menos te lo esperas. Siento que sobre todo también me viene la palabra work, o sea, trabajo. Puede ser, a ver, cuando siempre digo trabajo, opción número 2, puede ser que sea un compañero de trabajo, puede ser a lo mejor una compañera, mira, yo te puedo presentar a esta persona, o a lo mejor en la hora de descanso puedas conocer a alguien en la cafetería, coincidas siempre en el autobús, en el metro con las mismas personas, o en tu hora de descanso, a lo mejor con las mismas personas también, opción número 2. Y a lo mejor la puedas conocer a través de ahí. Va por ahí los tiros, opción número 2. Sí que es verdad que esta persona puedes tener unos años menor que tú, pero yo lo veo opción número 2, que es una persona. Sí que es verdad. Sí que es verdad, opción número 2, de que a lo mejor tú a lo primero sientas de que, bueno, digas, mira, pues eso es que me llevo, ¿no? Un rollo o amigos. Y yo siempre, como digo yo, ¿no? El cariño hace, el roce hace el cariño, ¿no? Mejor dicho. La vayas conociendo a esta persona y te puede ir gustando. Puede ser que a lo mejor, porque yo luego conforme vayáis quedando, puede que tú a lo mejor cortes un poco con esta persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor por la edad, por el que dirán, o a lo mejor no sientes que sea compatible, o que no busca lo mismo que tú te vayas enamorando, y a lo mejor esta persona pues no terminas a lo mejor si puede ser algo más o no. Yo veo a lo mejor un periodo de corte, pero igualmente por ambas partes os gustáis. Yo siento de que os queréis conocer, queréis tener algo más y por eso me sale la carta de acción. Qué bonita opción número 1. 2. Perdón si os he metido la chapa de antes, pero es que esta persona es que va a llegar a tu vida y
no vas a buscar nada, es que va a surgir todo de forma espontánea. Aparte de que vas a ser su diosa, su dios, qué bonito, opción número 2. Le encanta tal cual como eres, porque eres una persona que sabe lo que quiere en la vida, lo has pasado mal, te muestras tal cual como eres, vas con todo, eres leal, como piensas, a tu corazón, y sobre todo le va a encantar que eres una persona muy dulce. Qué bonito. Opción número 2. Como decía antes, ¿no? Sí que es verdad que vienes a lo mejor de una relación que ha sido tóxica, que te han intentado manipular. Esta persona para nada. Todo lo que tú marques, él te lo va a respetar o ella. Opción número 2. Vuestro concepto en la pareja es que cada uno sea tal cual como es, que nadie pierda su esencia. Aparte, tenéis mucha atracción, mucha química, magnetismo, qué bonito. Siento que también en tema sexual es una persona que te va a encantar. Vamos, que te lo vas a pasar pipa. Opción número 2. Qué bonito. Siento de que ambas partes, cuando avance la relación, os podéis conocer más, tengáis como más confianza. Opción número 2. Os vais a abrir, es decir, vais a decir, oye, yo quiero un futuro contigo, yo quiero conocerte, yo quiero tener una estabilidad en todas las áreas de mi vida para adelante. Pues claro que sí, opción número 2. Yo te veo con esta persona formando una gran familia, hijos, perritos, lo que sea. Pero yo os veo más adelante una convivencia. Lo ves, como decía antes, es una persona que puede ser del trabajo, el ancla, ¿no? Estabilidad, duración. Sí que es verdad, opción número 2, que a lo mejor los dos podéis ser un poco muy terco, muy testaduros, ¿no? Pues yo pienso esto. Obviamente en la relación siempre tienes un más y un menos, obviamente, pero es una persona que te va a cuidar cuando estés enferma, malita, no esos días que digas, ¡jo, no puedo con mi vida! Es una persona que va a estar ahí, te va a cuidar, te va a mimar. Y siento opción número 2 que esa parte no lo conoces en el amor, ¿no? Como que inconscientemente te va, al ser detallista, tu futura pareja, opción número 2, te va a ir conquistando. Y ahí va a ser cuando tú abras, lo ves, tu corazón. Aparte de que siento opción número 2, yo veo un gran compromiso y siento boda. Qué bonito. No es nadie del pasado, es una persona totalmente nueva. Es que esta persona te va a ir con... Tú vienes de un pasado o tu actualidad, ¿no? De... como diría, ¿no? De... No quiero nada, bla, 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 ¿no? De estar encerrada, pero esta persona o esta relación irá evolucionando poco a poco, sobre todo inconscientemente, es decir, ¿no? Es que no te lo vas a esperar y cuando te des cuenta vas a decir, opción número 2, yo quiero a esta persona, yo quiero conocerla, yo quiero algo más. Y sobre todo, opción número 2, lo que estoy canalizando, que no tengas miedo, enamórate, es una persona que merece la pena, aparte te va a dar tu propio espacio, es una persona detallista que va a saber qué es lo que quieres en la vida, te va a dar buenos consejos, va a ser como tu gran apoyo, ¿no? Como tu muleta, por decirlo de una manera, ¿no? Qué bonito, opción número 2. Es un amor súper bonito y precioso, qué bonito. Aparte siento de que
con la familia de él o de ella te vas a llevar genial, en su entorno te vas a sentir querida o querido. Opción número 2. Físicamente, si es mujer, yo siento de que es con piel clarita o pelo castaño o muy largo o muy corto. Ni muy alta ni muy baja. Y es una persona que le gusta vestir normal. Y si es un chico, yo lo veo bastante alto, con piel clarita o moreno rubio, ¿eh? Puede ser de otro país, opción número 2, de otro estado, de otra ciudad. Porque yo te veo con el tiempo, opción número 2, viviendo en otro lado. O sea, no te va a importar. O a lo mejor por temas de trabajo, o por querer mejorar, o porque más adelante, ya cuando estéis establecidos, opción número 2, pues queréis tener hijos, una buena vida. O sea, los dos económicamente os va a ir bien. Pues a lo mejor digáis, puede decir, oye, yo quiero tener hijos, pero a lo mejor donde vivimos, pues bueno, pues queremos otro entorno como más seguridad, más tranquilo, más apartado a lo mejor de la gran ciudad. Tampoco os veo viviendo en un pueblo con 2 casas, no. En un lugar que tengáis todo, sí. Pero un lugar más urbanización y tranquilo. Qué bonito, opción número 2. Aparte que veo boda, ¿eh? Qué bonito. Esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Gracias por verme, por suscribirte. Y si quieres una sesión privada conmigo, escribirme a mi correo cucatarot@gmail.com. Activa la campanita de YouTube para que te pueda avisar cada vez que suba vídeos. Gracias por verme, por suscribirte. Os envío mucho amor, mucho cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.